Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Menchón Sánchez, soy doctorando en la Facultad de Filosofía de la UNED y mi tesis doctoral trata sobre el filósofo esloveno Slavoj Žižek. No voy a explicar aquí el desarrollo de mi tesis doctoral, pero lo que sí vamos a intentar hacer es acercarme al concepto de ideología, concepto fundamental que renueva Žižek y por la que se ha hecho famoso fundamentalmente. Bien, Žižek es heredero de la filosofía hegeliana, marxista, pero renovada con el psicoanálisis de Jacques Lacan. Jacques Lacan es a su vez el renovador de Freud, del psicoanálisis freudiano, en los años 60, 50, 60, 70 del pasado siglo XX. En una época, en una filosofía, digamos, escrita en el estructuralismo. Estructuralismo, postestructuralismo y postmarxismo serían los campos en los que se mueve el filósofo Slavoj Žižek, filósofo esloveno, como decíamos. Bien, para ello, para analizar el concepto de ideología, Žižek parte de la definición que da el propio Marx. Concretamente, Marx habla de esa falsa conciencia que nos impediría acceder a la realidad inmediata. Bastaría con quitarnos esa máscara para encontrar la realidad que hay detrás de ella. En cambio, Žižek nos dice justamente que no, que la ideología en realidad es lo que sostiene nuestra relación con el entorno social. Es decir, más allá de la ideología no hay nada. Es decir, nuestra relación con el entorno social es siempre a nivel simbólico. Y está marcado siempre por una ideología. Es decir, no podemos escapar de ella. Ahora bien, podemos darnos cuenta de cómo funciona. Para ello, justamente, Žižek, su ejemplo más conocido es su análisis de el fascismo nazi. En este caso, también Žižek le gusta explicarnos sus conceptos acudiendo a la cultura popular, a ejemplos de, por ejemplo, el cine de Hollywood, la literatura o cultura popular. Bueno, ya hablaremos de ello. Entonces, vamos a acudir, por ejemplo, a explicar la ideología nazi con el ejemplo de la película hollywoodiense de Steven Spielberg, Tiburón. En este caso, tiburón es este animal que decide atacar a la gente en la playa. Sí se analiza porque esta fascinación por esa figura es la metáfora justamente de qué función cumple el tiburón. Es justamente lo que nos atrae es en realidad lo que hace el tiburón es concentrar todos nuestros miedos. Diríamos que la sociedad en general tiene miedo a los desastres naturales, por ejemplo, o tendría miedo esa sociedad actual que está deviniendo racista en Occidente, tendría miedo al inmigrante porque nos puede quitar nuestro trabajo, etc. Todos esos miedos de la sociedad, lo que hace la figura de tiburón es concentrarlos en una única figura, es decir, es esa multitud de miedos concentrados en una sola figura. Justamente es lo mismo que hace el nazismo, concentrar todos los problemas sociales en la figura del judío. Justamente el fascismo nazi, como el capitalismo, se basa en una modernización, en una industrialización. Ahora bien, a la vez, lo que no permite es que conviva con los antagonismos sociales, fruto justamente de la historia del capitalismo, que es inherente a él, es el conflicto social, los antagonismos sociales, la lucha de clases. En este caso, el nazismo lo que hace es ocultar esos conflictos sociales poniendo todo el problema en un intruso externo. Es decir, la paz social se puede conseguir, no se trata de que haya conflicto social, sino que hay un intruso externo que es el culpable de todos nuestros males, en este caso el judío. El racismo así no es simplemente un odio al otro, sino que es
ese es, además, está investido, dice Zizek, a través del psicoanálisis lacaniano, con un goce perverso. Es decir, ese judío que en realidad goza, tiene goces que nosotros no tenemos. O bien, también, simplemente perturba nuestro modo de vida, ¿vale? Nuestro modo de gozar. Bien, el concepto de goce es fundamental en el psicoanálisis lacaniano y Zizek justamente lo introduce para explicar cómo funciona la ideología dominante. No solo la ideología nazi, sino también vamos a acudir ahora a la ideología del totalitarismo stalinista. En este caso, ¿cómo funciona la ideología stalinista, comunista? En este caso, se supone que el marxismo stalinista parte justamente de un marxismo ateo, en la que no habría una entidad superior, una voluntad divina. Bien, justamente aquí podríamos acudir a la frase, como hace Zizek, de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, la frase que dice: si Dios no existe, todo está permitido. Bien, pues precisamente Zizek dice que no es así como funciona la ideología totalitarista. Justamente la frase que habría que aplicar aquí es: si Dios existe, todo está permitido. ¿Qué significa esto? En realidad, el líder stalinista no hace lo que quiere. En realidad, él se declara, no hace lo que quiere porque no tiene una voluntad divina detrás, le dice lo que hacer. Pero en realidad, el líder stalinista sí que se declara instrumento al servicio de una causa mayor. En este caso, la necesidad histórica del progreso, encarnada en el mito del pueblo. Bien, pues ese declararse instrumento es precisamente el que le permite realizar innombrables asesinatos, el Gulag, hemos dicho, en el estalinismo, o bien también podríamos remitirlo al holocausto nazi. En este caso, lo que hace es eximirnos de nuestra responsabilidad. Aquí se trata de que nuestro corazón no está puesto en nuestra acción. Nosotros simplemente somos instrumentos al servicio de un deber. Solo cumplimos con nuestro deber, que está al servicio de una causa mayor. Bien. Entonces, justamente el verdadero ateísmo se trataría de asumir nuestra responsabilidad. Es decir, saber que, a pesar de estar condicionados por las condiciones objetivas, hay un espacio de libertad en el que entraría en juego nuestra subjetividad. Justamente esta recuperación del sujeto, de la figura del sujeto, es un concepto teórico importante en el psicoanálisis lacaniano. Justamente en un periodo estructuralista que trata de explicar el funcionamiento de la sociedad a partir de estructuras fijas que no dejan lugar a esa, como digo, libertad del sujeto. Bien, se trata entonces de recuperar nuestra subjetividad, diciendo que nosotros no solo tenemos que hacer nuestro deber, sino que tenemos que decirnos a nosotros mismos cuál es nuestro deber. Bien, para ello lo que hacemos es hacerle esta pregunta a ese, lo que es otro concepto lacaniano fundamental, que es el concepto de gran otro. Es decir, si no podemos escapar a la ideología es porque siempre estamos en un universo simbólico en la que nos remitimos a una instancia que es que Lacan llama el gran otro. En este caso, el gran otro es esa causa superior, como en el stalinismo, bien, el pueblo, pero en este caso, para analizar la figura del gran otro, Zizek nos da un ejemplo con el cristianismo. Justamente para llegar a ese ateísmo en el que podamos escapar a esa figura del gran otro simbólico, hay que pasar por el cristianismo, precisamente, como excepción al judaísmo. Vamos a explicar esto con una película que retoma Zizek, que es La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. En este caso, queríamos decir, lo que se trata es de plantearnos la duda, ¿no? Es decir,
preguntar a ese gran otro simbólico, la pregunta histérica del psicoanálisis es ¿qué voy? ¿Qué quieres de mí? Justamente el plantear esta duda es la que hace que seamos seres creativos. Desde Zizek. Bueno, en este caso, volviendo al ejemplo del cristianismo de la película, en su juventud a Jesucristo se le revela en este guión que es el Hijo de Dios. Pero no solo que es el Hijo de Dios, sino que ese es el Dios mismo. Bien, en este caso podemos remitirnos antes al libro de Job, en el que Job sufre todo tipo de calamidades, pierde su familia, su casa, sus posesiones, y no se explica por qué este sufrimiento. Bien, al final se le aparece Dios para justamente darle la razón y decirle que no hay una explicación a sus sufrimientos. No hay un significado para las catástrofes. Justamente aquí lo que dice Zizek es que en el cristianismo hay una deslegitimización del sufrimiento. Cosa que no ocurre con el Dios judío. El Dios judío, precisamente, es ese Dios del abismo del deseo del otro. Es decir, que no sabemos lo que quiere. No sabemos lo que quiere de nosotros. Y suceden cosas terribles porque es un otro enigmático. Bien. Que tenemos que aceptar, por supuesto, esas cosas terribles. Bien, en este caso, el mensaje del cristianismo sería radicalmente ateo. ¿Por qué? Justamente en el mensaje que nos da Jesucristo en la cruz, en la crucifixión. Cuando levanta la cabeza y se pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta pregunta encarna la desintegración de ese gran otro, es decir, de ese Dios garante de nuestras vidas. Es decir, se trata de una destitución subjetiva del gran otro. Salir de ese dominio de la identificación simbólica, ¿vale? Que sería esa dominación ideológica. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de cancelar esa autoridad simbólica, esa esfera del gran otro, como decíamos. No podemos saber lo que Dios quiere de nosotros porque no hay Dios, porque el gran otro no existe. Esta frase es la frase lacaniana famosa, el gran otro no existe, significa que también el gran otro tiene una falla en sí mismo, ¿no? Bien, no hay un gran otro, una estructura cerrada que funcione. Bien, entonces, en el momento que damos este paso, este salto de la subjetividad, entendemos que no hay un sentido, que no hay nadie que nos garantice un sentido en nuestras vidas. Bien, este sería justamente el mensaje ateo, es decir, el mensaje de Cristo en realidad es el mensaje del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pues la comunidad de creyentes, es decir, permanece en la comunidad de creyentes, es lo único que nos queda, es ese colectivo emancipado, ¿no? Por tanto, el único modo de realmente ser ateo es atravesando el cristianismo. El ateísmo habitual sigue teniendo su gran otro, bien sea en la evolución, en la necesidad natural, etc. Bien, en este caso vemos que el concepto de goce y de gran otro son los dos grandes articuladores que toma Zizek del psicoanálisis lacaniano para explicar su renovado concepto de ideología. Bien, también Zizek, lógicamente, como la ideología no podemos escapar de ella, nos dice que también en esta era post-ideológica se supone que vivimos tras la caída del muro de Berlín y del final de la historia, según Francis Fukuyama, en el que tenemos una democracia liberal en la que ya no es post-ideológica. Zizek nos pone muchos ejemplos sobre cómo funciona la ideología, sigue funcionando la ideología en el actual capitalismo global. Pero eso será para la próxima ponencia. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.